La situación de nuestro mundo. ¿Qué le está sucediendo a nuestro planeta? El año 1988 marcó un hito en los acontecimientos humanos. Por primera vez, en 4 millones de años de historia de nuestra especie, la cuestión de nuestra pervivencia se ha transformado en una preocupación legítima de la gente inteligente a través de todo el mundo. La lista de catástrofes inminentes es bien conocida. La polución de nuestra atmósfera está llegando a niveles críticos. Ella está amenazando destruir la capa de ozono, con efectos potenciales devastadores en la cadena de la alimentación. La polución de la atmósfera también amenaza causar un efecto invernadero con cambios sin precedentes y posiblemente desastrosos sobre nuestro clima, que incluso podría elevar el nivel de los mares lo suficiente para barrer de la superficie poblaciones enteras de todo el mundo. Se suman a esto, los desechos tóxicos que son descargados sobre nuestras tierras y océanos en cantidades siempre crecientes, y a menudo, con poco o ningún cuidado por los daños que ello involucra. A pesar del hecho de que se siguen construyendo bombas y plantas nucleares, nadie ha podido aún resolver los problemas de seguridad que surgen, particularmente sobre cómo tratar los productos de desecho, algunos de los cuales permanecerán letales para los seres vivientes, por lo menos por los próximos 10.000 años. La eliminación de nuestros bosques tropicales es una actividad particularmente destructiva, se están perdiendo anualmente áreas del tamaño de países europeos. Es posible que cientos o miles de especies de animales y plantas se pierdan por siempre, cada año, con este proceso. Enormes cantidades de gas carbónico se descargan en la atmósfera, agravando el efecto invernadero. Se pierde una gran capacidad productora de oxígeno y absorbente de gas carbónico, y al final, la tierra talada, rápidamente pierde su vitalidad y se convierte en un desierto. 18,5%, 870 millones de hectáreas, de las tierras productivas del globo, han sido prácticamente desertificadas. Las extensiones de tierras permanentemente degradadas a condiciones de desierto, continúan creciendo a un ritmo anual de 6 millones de hectáreas. Cada año 21 millones de hectáreas adicionales no rendirán beneficio económico debido al aumento de la desertificación. Frente a esta destrucción, la población mundial continúa creciendo a un ritmo que agregará 1.300 millones de gente para fines de siglo, requiriendo un incremento en la producción de alimentos del 3 al 4% por año. Este aumento significativo es necesario, precisamente, al mismo tiempo en que la revolución verde está perdiendo impulso. El ritmo de producción de alimentos está en peligro de caer, en la medida en que tierras marginales se transforman en desiertos, en la medida que los retornos de los pesticidas se transforman en decrecientes, y en la medida en que la disponibilidad de agua se restringe. Todo esto está ocurriendo, al mismo tiempo que las conductas climáticas globales están comenzando a cambiar de una manera que anuncia la posibilidad de una dramática declinación en la productividad de la canasta de pan tradicional del planeta. Estas son solo algunas de las conocidas amenazas autoinfligidas a la naturaleza, de la cual dependemos para nuestra supervivencia. Mientras que estos daños a nuestra supervivencia como especie son ahora reconocidos en forma creciente, el hecho de que el hombre es parte de la naturaleza es frecuentemente ignorado. ¿Qué le está sucediendo al hombre? Nuestra actitud destructiva hacia nuestro medio ambiente natural es igualada solo por nuestras actitudes destructivas hacia nuestro prójimo. Los más conocidos ejemplos son imposibles de comprender. Más guerras en 1987 que en ningún otro año en la historia, 4/5 partes de las víctimas fueron civiles. El consumo de 15 millones de dólares en la carrera armamentista global desde 1960, con una tasa de gastos en 1987 de cerca de 1 millón de millones de dólares, llegando a 2,5 veces la tasa de 1960. Las provisiones de armas nucleares, que son mucho más allá de las imaginables necesidades de defensa de cualquiera. La propagación de estas armas a manos de más y más políticos del mundo, incluyendo la propagación y el uso de la guerra química. El gran gasto en vidas, energía y recursos valiosos ha sido justificado en aras de la seguridad nacional. Sin embargo, después de todo, la humanidad se encuentra menos segura que nunca en sus 4 millones de años de historia. Mientras tanto, permitimos simultáneamente que 1.000 millones de personas vivan en absoluta miseria. Aproximadamente, la cuarta parte de los habitantes del mundo están desprovistos de agua limpia, sanidad y abrigo. Las drogas, las armas, el desempleo y el SIDA se han hecho endémicos en medio de la pobreza y degradación humana que caracteriza muchas de las ciudades del mundo.
Como si esto no fuese suficiente, las principales ciudades del mundo pueden esperar el influjo de 1.000 millones de personas adicionales al término de la centuria. Pero, aún en los sectores ricos, industrializados y pacíficos del globo no existe tregua con respecto a este tenebroso cuadro universal. El país más rico del mundo, los EU, a menudo identificado como el ideal democrático de la civilización occidental, al cual el resto del mundo debería aspirar, tiene 1 millón de niños anualmente, que escapan de sus hogares para vivir entre otros cientos de miles de personas, permanentemente sin hogar. Sus prisiones son las más llenas del mundo occidental. Pone en la cárcel, y por períodos más largos, a más gente que ningún otro país desarrollado, excepto Sudáfrica. En el mismo país, el consumo de alcohol y drogas, los cuales parecen necesarios a muchos de sus habitantes para escapar de las realidades en que viven, alcanza a miles de millones de dólares y cuesta muchos miles de millones más en producción perdida, tratamientos médicos y muertes. Recientemente, se ha introducido en su capital un toque de queda para toda la gente joven, para combatir los asesinatos relacionados con las drogas, los que ahora ocurren 3 veces más frecuentemente que en los tristemente famosos períodos de las matanzas gangsteriles, en la época de la prohibición de alcohol, los suicidios y las enfermedades mentales, que son solo las puntas del iceberg del sufrimiento humano en estas sociedades ricas, se mantiene en porcentajes que nos fuerzan seriamente a preguntarnos a quién benefician estas sociedades tal como están constituidas. Bajo la superficie subyace una cantidad de soledad, sufrimiento, aislamiento, alienación, rabia, resentimiento y una falta de realización personal, las que son tan destructivas de la naturaleza humana, como los asaltos más conocidos, sobre el resto de la naturaleza. Parece probable que, tal vez, cada uno de estos varios sucesos, de esta lista incompleta, y ciertamente, todos actuando en forma conjunta, amenazan seriamente nuestra supervivencia como especie, ni qué decir de nuestra supervivencia como especie en una forma dichosa. Adicionalmente, la pérdida de la vida en este planeta, no significará solo eso. Este planeta puede ser el único capaz de sostener la vida, ni qué decir de la vida consciente, y su muerte podría provocar la muerte del universo entero. ¿Por qué estos problemas parecen tan difíciles de resolver? Porque aún no hemos comprendido la raíz de estos problemas, por lo tanto estamos, inevitablemente, dirigiendo nuestras energías a los síntomas, y no a la misma enfermedad. En respuesta a esta situación, es claro y de absoluta prioridad, la necesidad de una reevaluación radical de los roles que, la política, la religión, la ciencia, la educación, en realidad, de todos los factores involucrados que nos han llevado a este punto tan precario. Si esta tendencia destructiva va a ser detenida a tiempo, y en su lugar, se realiza el potencial de plenitud que yace en todo ser humano, entonces, es crucial que entendamos lo que realmente existe en la raíz de la actual, y potencialmente, última crisis. Sin esta comprensión, no existe forma en que podamos dar una respuesta sabia, científica e inteligente a esta crisis. Al contrario, estaremos condenados a continuar sufriendo las consecuencias de nuestra actitud actual. Una serie de reacciones en su mayor parte, accidentales, al azar y descoordinadas, ante la más grande amenaza que nosotros, los humanos, jamás hayamos experimentado. Una reevaluación radical. ¿Cómo llegamos aquí desde allá? Cualquier suceso que esté ocurriendo ahora, aunque parezca que esté en nuestras manos, depende de decisiones y acciones previas que han sido tomadas. Solo uno de nosotros puede estar involucrado, o quizá millones, pero en los asuntos humanos, nuestro presente continúa siendo en su mayor parte el resultado de nuestro pasado. Si hoy día, descubrimos que estamos rodeados por desastres potenciales, entonces nuestra participación en la creación de este desastre debe de estar en nuestros ayeres. De hecho, cada momento nace del momento que le precede. Cada día nace del que le precede. Cada década de aquella que le precede, así como cada generación nace de aquella que la precedió. En resumen, hoy día es el mañana del ayer. La primera conclusión de nuestra reevaluación es que las raíces de los actuales desastres yacen en algún lugar en nuestro pasado. Pero, ¿qué? ¿Y cuándo? ¿Y cómo? Una pista. Los problemas son universales. La primera cosa que es aparente es que los elementos de este desastre no están confinados solo a una parte del mundo. Los problemas que enfrentamos son universales, así como el resultado de ellos.
ya sea capitalismo o comunismo, democracia o fascismo, primero o tercer mundo, rico o pobre, blanco o negro, no importa dónde miremos en la Tierra. Los signos de la degradación del hombre en sí mismo y su entorno, yacen en todas partes. De esto resulta claro que ninguna de las ideologías imperantes, las cuales han controlado varias partes del globo en diferentes tiempos, contienen los ingredientes necesarios para prevenir estos sucesos, de otra manera no ocurrirían en todas partes. Por lo menos algunas áreas del planeta estarían sanas. Sin embargo, ningún lugar está libre de estos problemas. Aún la religión más joven ha tenido 1500 años para influenciar a la humanidad, mientras que las doctrinas políticas recientemente introducidas han tenido la oportunidad de experimentar con la vida de miles de millones de personas, y sin embargo, ninguno de estos diferentes sistemas de gobierno, ni tampoco los diferentes códigos de conducta ética, han tenido éxito en evitar los elementos básicos de la actual amenaza sobre la supervivencia humana. La única diferencia en las distintas áreas es de grado. Los países ricos e industrializados, tradicionalmente, fuentes de la mayor polución industrial del mundo, están siendo sobrepasados por los países pobres y en desarrollo. Los ricos queman más gasolina, mientras que los pobres talan árboles para combustible. 100 millones de personas en los países ricos aspiran venenos que, a menudo, violan los estándares de salud de sus gobiernos, mientras que en ciudades del tercer mundo algo así como un 60% de la población sufre de enfermedades pulmonares por la polución en el aire. La situación la agravan algunas naciones ricas, las cuales descaradamente explotan a las pobres pagándoles para que acepten desechos tóxicos. Ellas también ayudan a estos pobres países exportándoles tecnologías no aceptables ecológicamente y que han sido puestas fuera de la ley en sus países. Los países ricos exportan armas a los pobres, los que las usan para matar otros seres en muchas de las guerras del tercer mundo, mientras que los pobres les exportan drogas, las cuales se usan para matar otros humanos en los países ricos. Los países ricos usan bastante más recursos que los países pobres, mientras que estos últimos se continúan reproduciendo a tasas que exceden en mucho su capacidad para cuidar de sus hijos. El abuso de las drogas y el alcohol es una plaga en las superpotencias del norte, mientras que hacia el sur viven 2.000 millones de personas en el tercer mundo, en países cuyos gobiernos hacen uso frecuente de la tortura y otras formas de violencia en contra de sus mismos ciudadanos. Los signos de la degradación humana están por todas partes. Las ideologías reinantes, sean políticas, religiosas o nacionalistas, deben, como las mayores fuentes de inspiración en la conducta del hombre desde el pasado hasta el presente, cargar con la responsabilidad de su inhabilidad universal para evitar esta crisis. Cada estado en el mundo, no importa cuál es su ordenamiento político interno, y toda religión organizada del planeta, consciente o inconscientemente, ha sido parte de esta declinación general de la condición humana y del mundo en que vivimos. Estas instituciones gobernantes y de poder, han afirmado por generaciones que ellas conducirían a los elegidos, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos patriotas, y a esta, nuestra gran nación, a sus varias tierras prometidas. Ninguna tierra prometida ha aparecido. No solo que sus cielos no se han materializado, en vez de ello, el infierno parece haber sido el resultado. La humanidad ha estado arguyendo, y frecuentemente peleando sobre las diversas percepciones sobre la naturaleza de Dios, de la religión, de la democracia, de la libertad, del gobierno, de la igualdad, y de otras similares, no por cientos, sino por miles de años. Nadie puede afirmar que nosotros, los humanos, no hemos tratado. Pero a pesar de estos esfuerzos, o quizás debido a ellos, seguimos en un curso continuo hacia el abismo. Tantos y diferentes sistemas sociales, religiosos y políticos han sido tratados y aún estamos casi, como cuando comenzamos. Las heridas del mundo a nuestro alrededor no son nuevas, el pus está brotando desde hace mucho. Pero ahora, porque somos muchos sobre la Tierra, y porque hemos descubierto la tecnología para controlar algunos de los poderes más grandes de la naturaleza, los problemas creados por estos asuntos antiquísimos, han crecido enorme e inevitablemente, de hecho, a un punto de crisis. No solo que estos varios sistemas políticos y religiosos fracasaron en impedir la continua erosión de nuestras chances para sobrevivir a la presente crisis. Más exactamente, han fracasado en proveer una comprensión completa de lo que exactamente le está ocurriendo al hombre y al planeta. Es este fracaso en la comprensión de las causas raíces de la catástrofe en curso, lo que actualmente asegura el fracaso en evitarla.
Incapaces de elaborar una respuesta efectiva y comprensible, se nos deja tambaleando, como resultado de un ejercicio en administración de crisis, apresuradamente planteado, hasta el siguiente ejercicio. Cada fracaso, sin embargo, si es aceptado con inteligencia, significa una avenida menos que examinar y nos lleva un paso más cerca de la comprensión que buscamos. Existe un denominador común para intentar tener éxito donde otros han fracasado, y es, en comprender las raíces del problema, es necesario primero ver si acaso existe alguna cuestión básica y universal que esté en la raíz de estas varias situaciones desastrosas. ¿Existen denominadores comunes? Parecen haber tres características básicas detrás de nuestros problemas actuales. 1. Una división del hombre con el mundo natural que lo rodea. 2. Una división del hombre con otros hombres. 3. Una división del hombre en sí mismo. Examinemos estas características con mayor detalle. 1. Una división del hombre con el mundo natural que lo rodea. La información que ha salido a la superficie en años recientes, acerca del indiferente cuidado del hombre de su entorno, ha revelado, a menudo, una actitud francamente rapaz con su hábitat natural. Por cierto, hasta hace pocos años, las personas que sentían que nuestro medio ambiente debía ser tratado como nuestra casa, eran mirados como desequilibrados. La ética prevaleciente era de controlar y conquistar la naturaleza, lo cual significaba que la naturaleza era tratada con una actitud más apropiada a un supermercado saqueado o a un vertedero de basura. Repentinamente, en un shock, nos encontramos, cara a cara, con los resultados de esta actitud. Extraños y violentos huracanes azotan el Atlántico. Las focas comienzan a morir misteriosamente en el Mar del Norte. La epidemia del SIDA explota simultáneamente en dos lugares del planeta, en dos poblaciones totalmente distintas. Descubrimos que los árboles, que hemos estado cortando en millones, nos proveen con el verdadero oxígeno que respiramos. Por fin, nuestra completa interdependencia con la naturaleza está siendo reconocida por nosotros, pero solo después que se han producido daños colosales y quizás irreparables. 2. Una división del hombre con otros hombres. Han habido 81 guerras entre 1960 y 1987, causando la muerte de 12.555.000 niños, mujeres y hombres, la gran mayoría de los cuales eran civiles no beligerantes. Detrás de esta matanza se esconde la misma pauta básica que divide al hombre en todas partes, ya sea que esté en guerra o preparándose para ella. El asunto es las divisiones nacionales, incluyendo la étnico y racial, y las divisiones religiosas. Tal es nuestro amor por nuestros queridos seres humanos que, en medio de esta matanza, 40,000 niños morían diariamente por falta de agua y alimento limpio, niños que podrían haber sido salvados por vacunas y medicinas baratas. Ya sea que miremos a los países en guerra o a vecinos peleándose en las calles, o a esposos y esposas peleando en el hogar, la división del hombre con su prójimo se hace obvia en todas partes. 3. Una división del hombre consigo mismo. Aún en ausencia de las privaciones físicas, que hemos permitido que sufran muchos de nuestros semejantes, los hombres materialmente más ricos sufren de soledad, desgracias, suicidios, uso de drogas y alcohol, y muchas características autodestructivas, afectando a cientos de millones de personas alrededor del mundo. Parece que un gran número de seres humanos está tan dividido en su interior, que realmente se odia a sí mismo, ni qué decir de amarse a sí mismos. Y estos son solo los signos más obvios de la división interna. Quizás, en forma menos amenazante, incluso aquellos que se notan menos perturbados, reflejan una ausencia general de felicidad y celebración en sus vidas. Obviamente, hay una superposición en estas tres categorías. La persona que no se ama a sí misma, es apenas posible que pueda amar a otras, y es tal vez, aún menos posible que pueda sentir algo como amistad por su medio ambiente. De modo similar, sucede que alguien que es infeliz consigo mismo, es muy posible que dirija su inevitable rabia contra su esposa o sus amigos, ni mencionar sus enemigos. Si hay un denominador común en la actual crisis del hombre, es su división consigo mismo y con su mundo. El triángulo infernal. ¿Cómo se ha producido todo esto? En vez de asombrarse ante la perspectiva de que realmente podría ser posible para el hombre, ser armonioso consigo mismo y con el mundo que lo rodea, quizás deberíamos plantearnos la pregunta al revés.
¿No es asombroso, que de todos estos millones de especies en este planeta, que se las arreglan para coexistir, sin amenazar al todo, es solo nuestra especie, el Homo sapiens, la que encuentra esto tan difícil? ¿Qué significado puede tener sapiens en este contexto? El hombre parece el más no sapiens, menos sabio de todos. Como este problema de división es obviamente universal para todas las culturas modernas, necesitamos examinarlas para ver qué tienen en común que pueda explicar el fenómeno. Lo que emerge es que, todas las sociedades modernas están basadas en un complejo proceso que comprende interrelaciones entre Estado, religión y familia. Este todopoderoso triunvirato yace en la raíz de todo el mundo moderno. Cada parte es mutuamente dependiente de las otras dos. Primeramente, la religión y el Estado forman una administración compartida que administra la sociedad moderna y son la fuente última de poder dentro de la sociedad. El Estado es visto como la última autoridad sobre el mundo externo, mientras que la religión se atribuye un rol similar sobre el mundo interno. El contrato cómodo y de mutuo apoyo entre la Iglesia y el Estado ha sido advertido muchas veces. Lo que no ha sido señalado tan claramente, es que la familia es la que se asegura de que cada nueva generación llegue al estado de adulto con un fuerte sentido de identificación con ambos poderes. Es la familia la que inculca a cada niño los valores de la sociedad en que vive. A cambio, la Iglesia y el Estado enfatizan las virtudes de la familia donde sea posible, y el Estado arregla frecuentemente ventajas legales y financieras a las familias. Este proceso, por medio del cual, cada niño se llena con las ideas y creencias de su medio ambiente inmediato en su infancia, condiciona su mente con respuestas, aún antes que haya tenido la oportunidad de hacérsela preguntas. A través de este condicionamiento, la familia dicta al niño el sistema esencial de creencias, en particular, la creencia en la religión y el Estado. La internalización de las normas dadas por la sociedad es una función crítica de la familia, de quien dependen las nociones de Estado y religión necesarias para el éxito de su misma continuidad, sin importar si son beneficiosas o dañinas. Miraremos esto en detalle más adelante, pero un simple ejemplo demostrará el punto. No importa dónde ubique el niño su lealtad en el espectro político, pero siempre será en el contexto nacional. El padre americano se sentirá rabioso al descubrir que su hijo ha decidido ser miembro de, digamos, un partido verde, pero no se le ocurriría a ninguno de ellos que pueda llegar a ser un miembro del Partido Verde francés. Si decide ser miembro de los conservadores, o de los socialdemócratas, o los trotskistas o los fascistas, uno de los ingredientes esenciales que mantiene el mundo sin cambiar, conservará su lugar, la identificación nacional. Aún continuará siendo el Partido Nazi americano o el Partido Comunista francés, el Partido Verde alemán, o el Partido Liberal Demócrata japonés, dependiendo de la identificación nacional de los padres. El hecho de decir que somos internacionales, no es suficiente, debemos ser internacionales. Ser internacional, contrapuesto al mero decir que somos internacionales, es virtualmente imposible en el escenario moderno. ¿Qué niño termina su infancia sin pertenecer a y por lo tanto, sin identificarse con este país o el otro? Tenemos que ir más allá de cualquier identificación nacionalista. Este punto es básico si el planeta va a sobrevivir. Similarmente, que el niño crezca y llegue a ser un asistente regular a la iglesia, no es el asunto. En cualquier caso, él llegará generalmente a ser parte de la ideología ética de sus padres y de su sociedad. A pesar de la muy discutida naturaleza rebelde del joven, el resultado final actual del proceso de condicionamiento es que los jóvenes de, digamos, un país promedio occidental, aun cuando no sean aparentemente religiosos, tienden a seguir la moral y ética judeo-cristiana, generalmente y sienten que, donde quiera que hayan nacido, son sus países. En forma similar, los jóvenes criados en un país promedio, del este medio, aun cuando no sean abiertamente religiosos, tienden a seguir generalmente, la moral y la ética islámica y sienten que donde quiera que hayan nacido, ese es su país. El éxito de este proceso de condicionamiento puede ser juzgado por nuestra historia reciente. Continúa siendo posible persuadir a millones de gente joven que den sus vidas por sus países, sus religiones, sus formas de vida y cosas así. Pueden ser persuadidos a matar a otros jóvenes que han sido igualmente condicionados, pero con otro conjunto de valores. La familia no solo provee este servicio de adoctrinamiento a la Iglesia y al Estado, también provee las bases de su propia supervivencia. De esta manera los jóvenes son exitosamente enseñados a creer en la familia por sí misma.
Como resultado, ellos continúan formando sus propias familias, aunque por períodos más cortos que sus padres, para quienes el divorcio era mucho menos común. No es sin razón que sentar cabeza y comenzar una familia es bienvenido con alivio por las fuerzas conservadoras, y es visto como el campanazo de muerte para cualquier aspiración de rebelión que la gente joven pueda haber tenido. Más aún, incluso aquellos que con éxito comienzan una revolución, lo hacen, principalmente, como reacción a la forma en que fueron criados. Por debajo de la reacción, sin embargo, yace una lealtad inconsciente a su proceso de condicionamiento, lo que asegura que cuando, finalmente, los nuevos revolucionarios accedan al poder, los ingredientes esenciales de la nueva sociedad, reflejarán los antiguos valores que se querían reemplazar, con los nombres cambiados. En este punto es interesante notar, que el hábito de los partidos revolucionarios, de siempre estar dividiéndose en pequeñas fracciones o tendencias, con el objeto de preservar la pureza de sus particulares creencias doctrinarias, no es más que una manera de agravar y perpetuar los problemas que ellos están proclamando querer resolver, problemas que son causados, en primer lugar, por la separatividad. Marx, Engels, Lenin, Trotsky, Stalin, Mao, en última instancia todos ellos sentaron cabeza y formaron una familia. A pesar de que la creencia en Dios fue, oficialmente, eliminada del currículum de los jóvenes comunistas, fue exitosamente reemplazada por la creencia en el no Dios, con su propio libro sagrado, El Capital, y su propia Santa Trinidad, Marx, Engels y Lenin. Aunque ahora secular, en vez de sagrada, la naturaleza psicológica subyacente del sistema de creencias, se mantuvo. Asimismo, la santidad de la familia fue brevemente cuestionada después de la revolución, pero ella pronto recuperó su lugar al centro del nuevo orden social. Alrededor del mundo, existen variaciones de esta descripción general de las características subyacentes en la sociedad moderna, pero las características esenciales permanecen las mismas. Por ejemplo, en muchas partes, la nación original, con sus características étnicas distinguibles, es ahora parte de un Estado mayor. En este caso, la identificación que es instigada en los niños puede ser con el grupo étnico, más bien que con el Estado. De hecho, mientras que el mapa se extiende de pared a pared con 159 estados, estos, a menudo acomodan arbitrariamente, o en forma parcial, muchos cientos de diferentes naciones. Los límites de estos estados modernos fueron establecidos usualmente por gobernantes imperiales anteriores con poca consideración por los límites nacionales existentes. El interés nacional en estas situaciones, a menudo, no será el mismo que el interés de la entidad dominante mayor, el Estado. La mayor parte de las guerras civiles a través del Tercer Mundo son causadas por este mismo proceso de identidades nacionales en conflicto, dentro de un Estado mayormente arbitrario. Los amos blancos, provenientes de una nación o estado lejano, han sido reemplazados por amos más oscuros de una nación más cercana, pero aún diferente. La nación o el estado, es claramente el factor externo más predominante en la educación del niño en el mundo actual, sin embargo, cualquier identificación externa de grupo funcionará en forma similar. De hecho, lo que encontramos es una jerarquía de organizaciones externas, con el Estado a la cabeza, o quizás, en forma creciente, corporaciones multinacionales, y así continuando con grupos regionales, grupos locales, grupos étnicos, clubes deportivos, clubes sociales, pandillas callejeras y así, sucesivamente. Hoy en día, sin embargo, para cualquier propósito e intención, el Estado es el supremo gobernante y en todas las partes de esta jerarquía, el contexto nacional continúa siendo el dominante. Debería señalarse en esta parte, que solo inicialmente, como minúsculos niños indefensos, somos las víctimas pasivas de este proceso. La metodología para crear un ser humano dividido, será vista en detalle en la siguiente sección. Baste decir que, esta fisura así creada dentro de todos nosotros es el punto de partida para la división resultante, que caracteriza a toda la condición humana y a nuestras relaciones con la existencia. Una vez divididos, pronto crecemos para llegar a ser no solo víctimas pasivas de estas fuerzas que controlan nuestras vidas y nos adoctrinan, sino también víctimas activas. Nos convertimos en colaboradores de una sutil trama entretejida, que conspira para agravar, aún más, las causas de nuestras divisiones.
Es solo porque estamos divididos internamente, que no nos conocemos a nosotros mismos, que no sabemos quiénes somos, ni sentimos ninguna unidad con la existencia, que llenamos este doloroso vacío con una desesperada necesidad de pertenecer a algún grupo mayor que nosotros mismos. No solo es que la sociedad insista en que nos sintamos identificados con la nación, con el Estado, o con cualquier otro grupo exterior que sea localmente poderoso, sino que, adicionalmente, nosotros mismos buscamos precisamente tal identificación con la cual camuflamos nuestra propia división interna, nuestra carencia básica de verdadera individualidad, indivisibilidad, unidad o totalidad. Cualesquiera que sean las variaciones locales, a través de este proceso entretejido, de una presión social inicial, el cual luego es reforzado por la propia necesidad personal, el niño crece con un sentido básico de identificación. Se identifica con la nación o el Estado con los que su familia se identifique, y se identifica con las creencias morales y éticas, la religión, de su familia. Con estos dos sistemas de creencias impuestos sobre él, el niño es marcado por toda su vida, como diferente a otros niños del resto del mundo. Así, las mayores fuentes de división entre los seres humanos en este planeta, están firmemente arraigadas, antes de que el niño haya experimentado siquiera alguna alternativa. Estas divisiones no son simplemente neutrales. La manera en que el niño es alentado a identificarse con su grupo, casi siempre incluye una comparación con el otro grupo, y encierra la idea de que su grupo es superior, de donde se desprende obviamente, que el otro grupo debe ser inferior. En forma similar, su religión es la única verdadera, de lo cual es obvio que todo el resto debe de estar mintiendo, o en el mejor de los casos, debe estar simplemente errado. Algo que está claro, de la amplia variedad de las distintas descripciones de Dios y el demonio, del cielo y el infierno, y de cosas así. Todas ellas pueden estar erradas. Pero, ciertamente, no todas ellas pueden estar correctas, no importa cuántos millones de personas las crean. Así, la familia asegura, con la ayuda de profesores, de sacerdotes, de los medios de comunicación masiva, y de otras fuentes primarias de influencia, que cada nuevo niño, sea apropiadamente condicionado con los sistemas de creencias con los que sus padres, a su vez, fueron condicionados. Su identificación con su grupo, es proporcional a su separación de la totalidad, el resto de su mundo externo. Los factores principales que determinan las divisiones más destructivas entre el hombre y el hombre, las divisiones de nación y religión, son así firmemente insertados en la psiquis de cada niño, antes de que sepa siquiera lo que le ha sucedido. Solo una affair familiar, además de proveer las bases para una continua división entre el hombre y el hombre, la familia juega aún otro rol más profundo: dividir al hombre de sí mismo. Aunque siendo inconscientemente, la familia, reforzada por los mucho menos inocentes, religión y Estado, conspiran para crear la más dañina de todas las divisiones, la división dentro del mundo interno del niño. Esto es hecho al tratar de impedir las respuestas naturales del niño, negando su validez y condenándolas como malas. En vez de permitir que el niño crezca naturalmente, aprendiendo de sus propios errores, se le enseña a reprimir sus instintos naturales en favor de los mandamientos de sus padres, de sus profesores, y de sus sacerdotes. El ejemplo más obvio está relacionado con la sexualidad. No es una coincidencia que algo que todas las religiones tienen en común, es una perspectiva fuertemente antisexual, y la vergüenza ante los asuntos sexuales, es quizás una de las reacciones más universales de todos los seres humanos en todas las culturas. Universalmente se enseña a los niños que el sexo es algo malo. No es solo que papá y mamá piensen que es malo, sino también los parientes, el profesor, los líderes políticos de la localidad, el cura de la localidad, los profetas aceptados, y Dios. Todos están en completo acuerdo. Los niños y los adolescentes están completamente atrapados. Por un lado, las hormonas químicas de los adolescentes navegan completamente ignorantes de las escrituras, o de lo que se dice a favor de Dios. Estos esteroides circulan sin saber los conflictos que causan en la vida de ese adolescente, al crear este poderoso y totalmente natural impulso hacia la sexualidad. Por otro lado, se le dice al niño en tantas formas, que la sexualidad es mala o errada o sucia o algo por el estilo. Solo hay una posibilidad. La sexualidad no puede ser impedida. La propaganda en contra del sexo no la detiene. El único resultado posible es la culpa. Esta división crítica dentro del adolescente en vías a su maduración sexual, es reflejada en la sociedad más amplia por las mismas actitudes esquizofrénicas.
todo el mundo tiene una cierta actitud en público, mientras que en privado, y anónimamente en todo alrededor, en la publicidad, en carteles, en revistas y en la multibillonaria industria pornográfica para niños y adultos, existen diferentes valores. Porque el sexo es uno de nuestros impulsos naturales más poderosos, cualquier intento de hacerlo maligno crea enorme tensión. Esta tensión es una fuerza destructiva que pervierte el desarrollo natural del sexo. El efecto de tal perversión es evidente en la incidencia difundida de conductas sexuales neuróticas del individuo, sin mencionar las ambivalencias neuróticas reflejadas, más obviamente, en la industria pornográfica, que se observa en nuestras sociedades en general. Más grave aún, el proceso de dirigir este cuchillo con filo de culpas, entre el individuo y su naturaleza, en particular, sienta las bases para la división fundamental entre el hombre y la naturaleza en general. Si se le enseña al individuo a renegar de su propia naturaleza y a reprimirla, es entonces una sorpresa, que su actitud hacia la naturaleza que lo rodea sea perturbada. Si no se le permite ni siquiera aceptar la naturaleza de su propio ser, ni qué decir de amar la naturaleza de su propio ser, ¿cómo poder aceptar la naturaleza de otros? ¿Cómo poder amar la naturaleza de otros? ¿Cómo poder amar las flores y los árboles? Si tiene que conquistar y suprimir su propia naturaleza, ¿se puede esperar que su actitud hacia el mundo natural externo sea diferente? Al dividir al hombre de su propia energía básica de vida, este proceso no solo asegura la división del hombre en sí mismo, sino que también lo divide de los otros hombres, del mundo que lo rodea y de la vida misma. El hecho de que la humanidad esté actualmente envuelta en lo que tiene que ser visto como un período severamente negativo en su historia, con el suicidio global en el horizonte, no puede ser una mera coincidencia en este contexto. La familia, apoyada por las fuerzas morales de la sociedad, en esta forma castra la herencia natural de una sexualidad saludable y libre de culpas. Con la sexualidad de los jóvenes realmente trastornada, la Iglesia y el Estado controlan esta energía perturbada y llena de culpa, uniendo fuerzas para santificar la única salida permitida de lo que ahora es una sexualidad distorsionada: el matrimonio. No es de extrañar que, con estos antecedentes, muchos matrimonios resulten en tal dolor y sufrimiento para todos los involucrados. La floreciente industria de la prostitución es, meramente, el horrible subproducto de este lío. Es interesante advertir que, entre la vida y la muerte, el único momento en la vida de una persona, en que el Estado y la Iglesia públicamente se unen es en el inicio del matrimonio. La familia resultante es la precisa institución que, realmente, asegurará la supervivencia futura de la Iglesia y el Estado, a través del adecuado adoctrinamiento de la próxima generación, con la necesaria creencia en la misma Iglesia y Estado. Cada nueva generación, también será enseñada a creer en el matrimonio, y así la continuidad es mantenida. De esta manera, la sociedad actual es dominada por las actitudes que vienen del ayer, las mismas actitudes que han traído a la humanidad al borde del desastre que se avecina. Peor aún, las amarras con el ayer en la mente de hoy amenazan con hacer, prácticamente, imposibles los saltos innovadores del entendimiento, requeridos ahora para resolver los problemas globales únicos que encara la humanidad, hoy en día. Finalmente, los sentimientos de culpa que los padres y, en forma particular, la Iglesia instalan en cada nueva generación de adolescentes, en proceso de maduración sexual, prohibiéndoles lo que es natural, los acompaña a menudo, por toda la vida. Además de pervertirlos sexualmente, este proceso tiene un efecto postrero y quizás aún más siniestro. Psicológicamente, una vez que se hace que una persona se sienta culpable, es fácil de controlar. Una vez que una persona es dividida dentro de sí misma, está lista para ser esclavizada. Por contraste, una persona no dividida, que es total en sí, no puede ser esclavizada jamás. Así que, el último sesgo en esta extraordinaria historia es que, dividiendo al hombre como lo hemos descrito, la familia, la Iglesia y el Estado aseguran que, los futuros ciudadanos serán demasiado vulnerables y débiles como para rebelarse contra las fuerzas que pretenden controlarlos. Solo un hombre dividido podría permitir ser dominado por un ordenamiento social tal como este, el cual está tan manifiestamente en su contra. Por cierto, solo un hombre dividido podría buscar, activamente, sumergir su fracturada personalidad, en ausencia de una individualidad en unidad, dentro de estas agrupaciones sociales mayores, de las que al ser miembro lo esclavizarán a su vez. Nuevamente, el círculo vicioso es continuo y completo.